Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, jóvenes. Una vez más es grato poder saludarles. Es grato poder estar aquí con ustedes, por este medio. Y sobre todo es de gran bendición poder compartir con ustedes una vez más de la palabra de nuestro Señor Jesús. Bien, en este día estaremos viendo un tema más acerca de cómo es poder llevar a cabo la voluntad de Dios, cómo podemos seguir entendiendo cuáles son los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Domingos atrás hemos estado viendo que estamos aquí por una razón. También hemos podido ver y hemos podido identificar hacia dónde tenemos que mirar para poder seguir el correcto camino que Dios tiene para nosotros. El tema de hoy lleva por título Siguiendo la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto, joven? ¿Tú qué crees que significará estas palabras, siguiendo la voluntad de Dios? Seguir la voluntad de Dios, tenemos que entender que trae gran bendición a aquellos deseosos de consagrarse enteramente a Él. Tenemos que entender que al seguir la voluntad de Dios, tenemos que estarnos gozando, tenemos que estar felices de que Dios tiene grandes planes para nosotros y tenemos que discernir lo que requiere seguir la voluntad de Dios diariamente, y hacer una firme decisión de cumplir su voluntad. Para algunas personas, el hacer la voluntad de Dios puede generar ansiedad, dificultad, puede llevar incluso tener dudas de si estamos haciendo la correcta voluntad de Dios. Pero hacer la voluntad de Dios no debe de generar ninguna ansiedad, no debe de generar ninguna duda, no debe de generar nada negativo. Eso es lo que estaremos viendo en esta clase. Ahora, ¿qué clase de emociones se pueden experimentar mientras buscamos la voluntad de Dios? Como mencionaba, encontrar y hacer la voluntad de Dios no tiene por qué ser una cosa rutinaria incluso, ni tiene que ser un misterio. El hacer la voluntad de Dios debe ser una experiencia que produzca gozo, que produzca paz y una vida llena de bendiciones. Nosotros, al realmente comprender cuál es la voluntad de Dios o cuál es la voluntad que Dios quiere para nuestras vidas, no tiene por qué generarnos algo negativo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro diario caminar. Al contrario, tenemos que confiar plenamente en que Dios está permitiendo todo lo que pasa en nuestras vidas con un propósito, como lo hemos estado viendo en clases anteriores. Ahora, el hacer la voluntad de Dios no tiene que ser complicado, no tiene por qué ser difícil o angustioso. Como lo he mencionado en algunas otras clases, el hacer la voluntad de Dios tiene que ser para nosotros un estilo de vida. En esta clase estaremos viendo cómo es hacer la voluntad de Dios. Para comenzar, me gustaría que tomaran sus Biblias y que fuéramos al libro de Proverbios. Vamos a darle lectura al capítulo 3, versículo 6. Proverbios 3, versículo 6. Y dice así: Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Una vez más, vamos a darle lectura. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Vamos a elevar una oración, joven, señorita. Padre bendito, una vez más estamos aquí reunidos en tu nombre. Estamos, Padre bendito, aquí
unidos para poder entender y comprender cada día más lo que tú tienes para nosotros en tu escritura, mi Señor bendito. En esta hora te pido, Padre bendito, que tú pongas corazones dispuestos en las vidas de estos jóvenes, en la vida de estas señoritas, para poder entender cómo es que tenemos que hacer tu voluntad, mi Señor bendito. También en esta hora te pido, mi Señor Jesús, que tú tomes el control de mi vida, que tú, mi Señor Jesús, vengas y seas tú el que hable a través de mí. Ayúdanos a entender qué es lo que tú tienes preparados para nosotros en esta hora. Por todo esto, mi Señor Jesús, te doy gracias en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén, Padre. Muy bien. Para dar inicio a esta lección, y el primer punto que estaremos viendo requiere la debida actitud. Cuando decidimos vivir conforme a los planes de Dios, podemos disfrutar de grandes recompensas que Él nos da. Eso lo tenemos que tener bien claro. El hacer la voluntad de Dios no tiene por qué ser pesado. Si nosotros mantenemos en nuestro corazón y en nuestra mente que al obedecer a Dios, al hacer su voluntad, nos llevará a una gran recompensa, eso nos va a ayudar a seguir el camino correcto, nos va a ayudar a tomarnos de la mano de nuestro Señor Jesús cada día para poder llevar a cabo esos planes que Él ya tiene destinados para nosotros. Ahora también, el obedecer a Dios tiene que llevarnos a un estado de sumisión, por decirlo así. ¿Qué significa ser sumiso? La sumisión podría definirse como la disposición a someterse sin oponer resistencia o al hecho de estar dispuesto a rendirse. Pero esto podría dar la impresión de que la sumisión es una forma de debilidad. ¿Cierto o falso? Muchas veces escuchamos, es que él es muy sumiso, es que él es muy tranquilo, por decirlo así también. Hay muchas variantes, hay muchas maneras de entender qué es la sumisión, pero sumiso o ser sumiso no significa debilidad. El ser sumiso no significa el que no puedas hacer las cosas. El ser sumiso, y sobre todo, ser sumiso ante Dios, significa ser obediente, significa que eres fuerte y que eres sabio para poder llevar tu vida de la mejor manera. Por eso, Dios nos pide que seamos sumisos, y esto no significa que vas a ser débil, porque tú eres un hijo de un rey. Eres hijo de un Padre eterno, de un Dios vivo, y tenemos que entender que nosotros somos fuertes porque lo conocemos a Él. Nosotros somos fuertes porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Ahora, ¿por qué la actitud sumisa es un factor tan importante cuando hacemos la voluntad de Dios? La sumisión implica rendirse a la voluntad de Dios y es un acto de gran confianza y fe. ¿Vamos entendiendo? Ahora, la sumisión nos dará confianza y nos ayudará a tener cada día más fe en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Eso es lo que tenemos que entender acerca de la sumisión. Me gustaría que me acompañaran a darle lectura al libro de Mateo, capítulo 26, versículos del 36 al 38. Mateo 26, versículos 36 al 38. Dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí
y velad conmigo. En esta parte de la Escritura podemos ver que Jesús estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Sin embargo, él estaba experimentando una angustia mayor que la de la muerte física. Jesús experimentó la sensación de estar separado del Padre. Imagínense esta angustia, joven. Imagínate esta angustia, señorita. Sentirte solo. Sentirte, pues sí, que nadie está contigo, que ni siquiera Dios está contigo. Jesús en esta parte de la Escritura nos señala que Él estaba pasando por esa angustia. ¿Por qué? Porque Él estaba pasando por eso por amor a nosotros. Él estaba pasando por todo eso porque era el plan que Dios tenía para la humanidad. Era el propósito por el cual el Señor Jesús vino a este mundo. A padecer esas angustias. A cargar con todo el pecado de todos nosotros. Y si Él estaba pasando por esa situación en ese momento, déjate digo por qué. Dios es un Dios de amor y es un Dios justo. Jesús iba a cargar con todo el pecado de la humanidad. ¿Y qué crees, joven? Dios no puede estar en donde está el pecado. Dios no puede estar donde está la maldad. Por esa situación y por ese punto, Jesús estaba viviendo una situación de angustia y de soledad porque Dios, nuestro Padre eterno, nunca va a estar donde está el pecado. La pena máxima que uno debe de pagar por el pecado es eso, que Dios no esté con nosotros. Y por eso Jesús estaba tan angustiado. Y por eso estaba con sus discípulos diciéndoles que se quedaran con Él para velar, para orar. Porque Él estaba llevando toda esa carga. La realidad que Jesús vivió en ese huerto es mucho mayor que muchas de las luchas que enfrentamos. Imagínate esto. Sí, hay momentos en nuestra vida que de repente nos lleva a tener una gran angustia, a tener un gran dolor, a sentirnos solos, a tener desesperación. Pero Dios en ese momento estaba entregando a su Hijo. Jesús estaba en ese momento viviendo todas las angustias que tú puedas estar viviendo en este momento. Jesús estaba en ese momento, en ese huerto, cargando con todo lo que tú puedas llevar en tus hombros. Tenemos que entender que Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre. Nosotros no vamos a poder nunca saber cómo era esa angustia, porque Jesús ya la vivió por ti, ya la vivió por mí. Y tenemos que darle gracias a Dios de que Jesús pagó el precio que a nosotros nos correspondía. Por tal motivo, tenemos que dar gracias y tenemos que seguir a Dios en plena sumisión, en plena obediencia. Para poder entender esto, vamos a darle lectura a Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Dice así: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un espíritu humilde es similar a un espíritu sumiso. Una persona jamás podrá someterse plenamente a Dios sin que antes se humille delante de Él. La humildad es una virtud difícil de cultivar, porque al igual que la sumisión, es contraria a la naturaleza humana. O sea, nosotros como humanos nos cuesta mucho trabajo de repente
ser obedientes. A nosotros como humanos nos cuesta mucho trabajo realmente ser sumisos, pero la escritura del Señor en este versículo que acabamos de leer, al inicio dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, Jesús estaba siendo obediente y dice la palabra, obedeció hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Una muerte en la cruz. Nosotros tenemos que ser igual, o tenemos que seguir el ejemplo que Jesús nos dejó cuando vino a esta tierra. El ser obedientes, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo lo que pueda venir a nuestra vida. Tenemos que seguir el camino y tenemos que tener nuestra mirada en el blanco perfecto que es Dios. Sé que a veces podría ser fácil decir, ay, pues nada más obedece, que no te cuesta nada. Es fácil decirlo, pero a veces es un poquito difícil llevarlo a cabo. Y no es porque realmente lo sea. A veces nosotros mismos hacemos esa obediencia difícil, porque dejamos que las cosas del mundo nos llamen la atención, dejamos que ciertas circunstancias nos desvíen de ese camino que Dios ya ha trazado para todos y cada uno de nosotros. Hay muchas cosas en nuestra vida diaria que podemos o nos puede hacer tener altibajos. De repente estamos bien, nos sentimos plenos, nos sentimos felices, pero llega algún problema, llega alguna situación a nuestra vida que no teníamos contemplado y ¡pum! Nos desplomamos, nos venimos abajo y empezamos a decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué pasó esto? Y al nosotros empezar a reclamar, nosotros al empezar a decir, ¿por qué Dios? Empezamos a decir, mira lo que pasa, si te empiezo a obedecer, pasa esto. Si te empiezo a obedecer o sigo bien tu camino, ¡pum!, aquello. Pues mejor desobedezco. Esa es nuestra naturaleza humana. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que a pesar de las circunstancias, a pesar de la tormenta, nos mantengamos firmes en su camino. ¿Para qué? Vamos a seguir con la lección. El segundo punto requiere obediencia. ¿Por qué es tan importante la obediencia? La obediencia muestra sumisión a Dios y demuestra que estamos dispuestos a vivir de acuerdo con el plan que Él tiene para nuestra vida. Y la obediencia a Dios puede diferenciarse como una consagración incondicional, basada muchas veces solamente en la fe. Nuestra obediencia podría ser condicional. ¿A qué me refiero con esto? A que a veces basamos esa obediencia con una recompensa inmediata. Muchas veces decimos, ok, Dios, sí, tal vez fallé, tal vez hice esto, hice lo otro. Ya, te voy a obedecer, pero necesito que hagas esto en mi vida. Eso es una situación muy complicada y créanme, jóvenes, Dios no trabaja así. Dios no quiere que nuestra fe la condicionemos. Dios no quiere que nosotros le digamos, ok, voy a trabajar para ti, pero quiero que me ayudes, no sé, a comprarme tal cosa. Ok, Dios, aquí estoy contigo, voy a tener fe, pero necesito que permitas que, no sé, que salga bien de la escuela. O miles de cosas, ¿no? Miles de condiciones. Podemos incluso sacar una lista enorme y decirle, esta es mi lista de condiciones para yo poder seguirte. La obediencia no es así, joven. Vamos a leer Hebreos 11 del 8 al 10. Hebreos 11 del 8 al 10 nos dice lo siguiente. Por la fe, Abraham,
Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En esta parte de la escritura podemos ver que Abraham ya era un hombre de edad avanzada. Él escuchó la voz de Dios que le decía salir de su tierra y dejar todo lo que conocía y dirigirse a un lugar desconocido. Imagínate esto, era un lugar desconocido para él. Su obediencia fue un acto de fe, pues ninguna de estas cosas se podían ver. Muchas veces decimos, ok Dios, ¿quieres que haga esto? Pero yo no conozco ese lugar, yo no conozco ni siquiera acerca de tal tema, yo no conozco a esta persona. Muchas veces escuchamos el llamado de Dios, muchas veces podemos darnos cuenta del camino que Dios nos está marcando. Pero nuestras dudas, nuestros sentimientos negativos hacen que frenemos esos planes. Por esto, tenemos que ser sumisos, tenemos que entender que si somos sumisos, vamos a ser obedientes. Y si somos obedientes, vamos a poder confiar en lo que Dios nos está dando y vamos a tener fe, sin importar dónde Dios nos esté mandando, sin importar lo que Dios nos esté diciendo que hagamos. Y no lo digo yo, joven, lo dice la palabra del Señor. Tenemos que entender cómo nuestra sumisión se va a convertir en esa confianza y en esa fe, en esa obediencia que Dios quiere que tengamos hacia Él. Finalmente, vamos a ver como último punto que al entender y al aprender a hacer la voluntad de Dios, traerá grandes recompensas. ¿Y qué tipo de recompensas? Vamos a darle lectura al libro de Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 30. Juan 10, 27 al 30. Dice así: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Esta parte de la Escritura es una poderosa analogía. En los tiempos del Nuevo Testamento las ovejas tenían gran valor. Para muchas personas constituían su sustento. ¿Por qué? Su carne era importante porque era una fuente de alimento y su lana podía convertirse en diversas prendas de vestir. Un pastor valoraba en gran medida a sus ovejas. Los que obedecemos o obedecen la voluntad de Dios gozan de la seguridad que hay en Cristo. Dios siempre estará a tu cuidado, así como lo menciona esta parte de la Escritura. En esta parte de la Escritura hay una parte que dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. O sea, tenemos que entender que Dios es mayor que todo lo que puede estar en este mundo. Y de esta misma manera dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Por qué? Dice el versículo 30, yo y el Padre uno somos. Nuestro Señor Jesús y Dios, nuestro Padre eterno, son uno solo, junto con el Espíritu Santo.
y nada ni nadie de lo que hay en este mundo nos puede arrebatar de su mano. Sin embargo, nosotros tenemos que poner también de nuestra parte. Tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios. Ciertamente, Dios siempre estará a nuestro cuidado y siempre mandará a sus ángeles a que acampen alrededor de nosotros y donde quiera que andemos, a donde quiera que vayamos. Y lo único que Dios nos pide que hagamos es que seamos sumisos, que confiemos plenamente en Él, que tengamos fe, que seamos obedientes, que pongamos atención al camino que Dios ha trazado para nosotros. No lo digo yo, joven, lo dice la Escritura. Y si tú empiezas a ser obediente, si tú empiezas a confiar plenamente en Dios, créeme, joven, hay una gran recompensa al final del camino. No tenemos que esperar que esa recompensa se va a dar de la noche a la mañana. No hay que esperar una respuesta inmediata. Y no es porque Dios no lo quiera hacer o no lo pueda hacer, no. Él puede hacer todo. Pero ¿qué crees? Dios quiere que nosotros seamos sabios. Dios quiere que realmente doblemos nuestras rodillas día con día. Que aprendamos a vivir en santidad con Él. Que aprendamos a resistir los ataques del enemigo. Dios quiere que seamos obedientes. Dios quiere que entiendas que el vivir para Él no tiene que ser una angustia ni una tortura. El vivir para Él es eso, simplemente un estilo de vida, una forma de vivir, una forma de levantarte y decir Dios gracias por un día más de vida. Ir a la mesa y antes de comer, Dios gracias por estos alimentos que tú has traído. Salir a trabajar, a la escuela, a donde tengas que ir, al mercado, no sé, qué sé yo, por tal circunstancia que tengas que salir de tu hogar, decir Dios, guarda mi camino, guarda mi andar. Al regresar a tu casa, Dios, muchas gracias porque me trajiste con bien. Y antes de dormirte, decir Dios, gracias porque me permitiste terminar un día más de vida. Si tú, joven, aprendes a vivir de esta manera, créeme, tu vida empezará a ser más tranquila. Vas a tener más paz en tu corazón. Vas a tener más fe y más confianza en lo que Dios tiene para ti. Y llegará el momento en que aunque vengan circunstancias difíciles, aunque estés pasando por una tormenta muy complicada, aunque estés pasando por momentos que ni siquiera tú mismo puedas llegar a entender, si tú aprendes a hacer la voluntad de Dios, esos momentos difíciles y esa tormenta por la cual puedes estar atravesando no te van a mover. Al contrario, vas a decir, Dios, ahorita es cuando más necesito de ti. Ahorita es cuando más necesito que tú traigas paz a mi vida. Ahorita es cuando más necesito que tú traigas sabiduría para saber afrontar esta situación. Eso es realmente hacer la voluntad de Dios. Confiar plenamente en Él, doblar tus rodillas, no solamente en momentos difíciles, sino para dar gracias, para pedir alguna situación. Tienes que aprender a ser sumiso completamente a Dios. Y como lo mencionamos al inicio, ser sumiso no significa ser débil. Porque tú no eres débil, tú eres un guerrero de Dios, tú eres una guerrera y eso lo tienes que entender. Dios te ha llamado con un propósito. Dios tiene un gran plan para tu vida. Guárdalo en tu corazón, atesóralo, redobla esfuerzos, redobla tus oraciones. Comparte esto con tus seres amados. Toma tu Biblia, estúdiala,
escudriñala, pídele sabiduría a Dios. Y créeme, joven, llegará el momento en el que tú vas a poder ver la recompensa que Dios ya tiene preparada para ti. Joven, señorita, tú eres una gran joya para Dios, no lo dudes. Y espero que estas lecciones sirvan de mucho para tu vida. Confía en que Dios siempre está a tu lado. Dios te bendiga.